Buenas tardes con todos. El día de hoy es un placer para mí, en nombre del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, darles una cordial bienvenida a este conversatorio titulado Japón escrito por mujeres, un recorrido por autoras clásicas y contemporáneas de la literatura japonesa. Agradecemos profundamente su presencia y el interés por acompañarnos en este espacio de reflexión académica y de diálogo interdisciplinario. También aprovecho la oportunidad para invitarlos a todas y a todos a seguir al Centro de Estudios Asiáticos en sus diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y además a seguir compartiendo los eventos que vamos a ir realizando a lo largo de este periodo. Este conversatorio será además publicado en nuestra plataforma de YouTube para que puedan revisitarlo posteriormente a la realización de este evento. Bueno, sin más preámbulo, el evento de hoy nos invita a explorar la literatura japonesa desde una perspectiva fundamental, la voz de las mujeres, que a lo largo de los siglos han construido formas particulares de narrar la intimidad, la memoria, el cuerpo, el deseo y la vida cotidiana. Desde las autoras clásicas que sentaron las bases de la tradición literaria japonesa hasta las escritoras contemporáneas que desafían y reconfiguran los límites de lo narrable. Este recorrido nos permite comprender no solo una evolución estética, sino también transformaciones sociales, culturales y de género. Es por ello que a continuación tengo el agrado de presentar a nuestras ponentes invitadas. A la magíster Daisy Sarabia, eh, que es literata con ascendencia china, realizó sus estudios de maestría en literatura latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es egresada de la maestría de Género y Cultura de la Universidad de Chile, tiene además estudios de especialización en docencia universitaria y educación intercultural por la Asociación Peruano-Japonesa y el Convenio Andrés Bello. Además, su campo de estudios son los estudios sobre Asia, siendo el resultado de esto sus tesis enfocadas en la inmigración china. También ha dictado diferentes cursos de literatura y publicado reseñas o artículos sobre la literatura china, japonesa y coreana. En la actualidad trabaja como docente universitaria en México y Perú y es miembro del Centro de Estudios Asiáticos. Además, presento a Juliana Martínez, que es profesional en estudios literarios por la Universidad Nacional de Colombia y actualmente cursa la maestría en estudios literarios en la misma institución, donde se desempeña como docente becario. Es investigadora del Semillero de Literaturas Asiáticas Murasaki Shikibu, en la UNAL, con énfasis en literatura japonesa. Su trabajo se mueve entre la investigación académica, la traducción y la práctica editorial. Además, ha desarrollado experiencia en la traducción de textos literarios y críticos, la corrección de estilo y la colaboración en proyectos editoriales independientes. Paralelamente, ha impulsado iniciativas de promoción de la lectura y gestión cultural, articulando enfoques pedagógicos con procesos de mediación literaria. Sus intereses se centran en la circulación, traducción y recepción de la literatura japonesa en contextos contemporáneos, donde también propone pensar a la literatura como un espacio de cruce entre lenguas, cultura y formas de lectura. Sin más que agregar, le cedo la palabra a la magíster Daisy Sarabia. Muchas gracias por la presentación y bueno, bienvenidos todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia, también por su interés de este evento organizado por el Centro de Estudios Asiáticos, que forma desde luego parte de las actividades que en el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizamos, ¿no? Tanto el año pasado como este año. Además, teniendo en cuenta que este no va a ser la única actividad, a lo largo del año vamos a tener otras actividades, desde luego, y ya
de hecho lo voy a poder comentar. Se viene una actividad también próxima en lo que corresponde con la coorganización que se tiene también con Fundación Japón Lima, en lo que refiere a una serie de conferencias de literatura. Desde luego, de mi parte, agradecer siempre el apoyo que ha tenido el público, no solamente en Perú, sino en diferentes partes, ¿no?, del mundo, que gracias a su asistencia el año 2025, pues ha permitido justamente que se logre concretar una serie de conferencias y actividades literarias que creo yo van a ser del interés justamente de ustedes. Muy bien, vamos a lo que nos corresponde. De hecho, el tema es muy rico, ¿no? Japón escrito por mujeres. Y yo quiero empezar justamente esta introducción haciendo una pregunta general, haciendo una pregunta que tal vez uno como lector, uno como investigador de literatura japonesa tal vez se ha hecho, ¿no? ¿Cuál es el aporte de las escritoras japonesas, ¿no? Tanto de las escritoras clásicas como de las escritoras contemporáneas? ¿Cuál ha sido el aporte? Si ha habido transformación a lo largo del tiempo. Es particular, de pronto hay una particularidad que ciña a las escritoras japonesas que no hay en otra parte del mundo, por decir así. Entonces, para esto, brevemente vamos a iniciar con esta pregunta, para luego ya justamente pasar a la ponencia de nuestra invitada, Juliana Martínez. Pero justamente voy a presentarla. Juliana, es un gusto, espero que te encuentres bien. Y vamos a empezar contigo. Yo quería empezar este diálogo precisamente con tus ideas, ¿no? Para ti, ¿cuál crees tú que sea el aporte justamente de esta literatura escrita por mujeres japonesas? Te cedo la palabra. Daisy Flor, muchas gracias a las dos. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Es un orgullo y un placer para mí estar el día de hoy con ustedes hablando sobre mujeres y sobre literatura japonesa. Realmente me emociona bastante. Y bueno, Daisy, respondiendo a tu pregunta, creo que si uno de los aportes más importantes que tiene la mirada femenina dentro de la literatura japonesa es sin duda esa presentación muy particular de otra experiencia de ser japonés. En mi experiencia como investigadora lo describiría de esa manera. Creo que cuando uno se empieza a empapar de la literatura japonesa, ve claramente esa sensibilidad particular propia del japonés, pero es cuando se empieza a leer a las mujeres que se nota esas incluso sensibilidades ocultas dentro de la propia sensibilidad japonesa. A lo que voy con esto es que la mirada femenina frente a la experiencia de ser japonés y a la tarea también de escribir siendo mujer en Japón se diferencia radicalmente, me parece, respecto a la experiencia de los autores masculinos en esta capacidad de demostrar esos tejidos ocultos por debajo de las relaciones sociales, por debajo de esas construcciones de cómo comprender el mundo o de cómo comprenderse a una misma. Creo que definitivamente las escritoras femeninas han sabido desplegar una capa profunda de la literatura japonesa que no es tan evidente en un primer momento. Diría que eso para empezar. Bien, gracias. Sí, definitivamente creo que ellas han dado a conocer toda esta eh, complejidad de pronto de su identidad, de su propia sensibilidad. Creo en particular que estas escritoras japonesas se destacan mucho por retratar el mundo interior y las emociones. Tenemos escritoras como Fumiko Enshi, escritoras clásicas como Murasaki Shikibu en el Genji Monogatari, que tú las lees y sientes como que son capaces de transmitirte justamente todas estas emociones, sentimientos de amor, pasión, deseo, miradas sobre el cuerpo también, a pesar de que muchas veces los contextos son más bien adversos, ¿no? Manejados por estructuras sociales de alguna manera que las oprimen, ¿no? Que las pueden encasillar de pronto, ¿no? Siempre está de por medio también esta mirada masculina que con el paso del tiempo, de alguna manera, ha ido cambiando en la medida de que estas escritoras también han estado reflexionando sobre ello, dando una voz crítica. Pero en principio, efectivamente, como bien lo dices, yo creo que es algo que se ha manejado no desde el siglo XX, no desde el siglo XXI, no desde un periodo más contemporáneo, sino mucho más atrás, desde el inicio, ¿no? Desde el periodo Heian mismo tenemos escritoras con una voz muy potente, ¿no? Y que pueden de pronto retratar justamente esta sensibilidad. Para cerrar mi comentario,
quisiera yo compartirles con ustedes, ¿no? Una pequeña nota, un pequeño prólogo de lo que fue la revista Seito. La revista Seito para muchos es la primera revista feminista del Japón, ¿no? Y en esta yo creo que dice muchas de las cosas que tal vez durante siglos, como dices, Juliana, han de pronto han estado como un saldo pendiente para las escritoras japonesas. Lo comparto porque es una referencia interesante al papel de las mujeres japonesas, ¿no? De cómo empezaron, ¿no? Con una presencia fuerte, bueno, ella misma lo señala, pero a veces opacadas por la mirada masculina. Esta es la revista Seito y justamente arranca, ¿no? Con este breve párrafo en su primer número, además, ¿no? Dirigida por Raicho Hiratsuka, una escritora también muy vanguardista para la época, ¿no? Inicio del siglo XX, occidentalización, modernidad. ¿Y qué dice? Dice, las mujeres son originalmente el sol y son individuos verdaderamente independientes. Sin embargo, las mujeres hoy en día son la luna. Tienen que depender de otros para vivir y tienen que depender de otros rayos de luz para destellar la luna con un rostro pálido como un paciente. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso esta comparación. Además, porque, fíjense, en esta idea de las mujeres son el sol, está vinculado con Amaterasu, justamente esta diosa Shinto, ¿no? Una matriarca líder, ¿no? Que fue muy respetada desde épocas muy antiguas, ¿no? Entonces, ellas hacen esa asociación de cómo esta mirada femenina ha estado presente, ha sido poderosa, pero luego se ha ido opacando, ¿no? En alusión justamente a estos periodos ya más contemporáneos, ¿no? Del siglo XX, y ahora dice que las mujeres hoy en día son la luna, ¿no? Entonces, la idea del aceito es justamente revalorar este papel importante que tuvieron mujeres desde la antigüedad, ¿no? Ese papel importante, la idea de una voz propia y la idea de mostrar esa independencia, ¿no? A través, por ejemplo, de la literatura, de la poesía, de la narrativa, para de alguna manera mostrarse a sí mismos, ¿no? Y no tener que depender, ¿no? Me gusta esa manera tan breve, pero a la vez tan elocuente de cómo menciona esta idea de no hay que depender de otros para vivir, no hay que depender de otros rayos de luz, ¿no? Para poder iluminarse. Entonces, qué bonito y qué puntual justamente que ya en estos años, ¿no? Raicho Hiratsuka, ¿no? Y esta revista Seito o Aoyagi en japonés, pues empiece con esta suerte de prefacio, que es un manifiesto justamente a revalorar algo que desde el inicio ya estaba presente, ¿no? Una mirada poderosa sobre la mujer, ¿no? Justamente eso que se fue perdiendo justamente con el paso de los años y más sobre todo en los periodos de Edo, ¿no? Ya ha entrado el Meiji, ¿no? Pero bueno, dejemos esa pequeña reflexión y ahora sí voy a dar pase justamente a mi colega Juliana para que ella pueda desarrollar justamente su ponencia y de alguna manera también trasladarnos en unas ideas importantes sobre esta literatura escrita por mujeres japonesas. Adelante, adelante, por favor. Bien, por favor, confírmenme que me están escuchando bien. Gracias. ¿Sí se escucha? Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Quiero empezar con dos aspectos fundamentales que comentó Daisy y que son particularmente importantes para comprender la construcción de este sujeto femenino en la literatura japonesa. Eh, que bueno, por un lado está el tema de la identidad, de la creación de esta voz propia, y por el otro lado la imagen de estos seres externos, ¿no? De estos puntos de comparación frente a los cuales se consolida la imagen de un yo, que pues por supuesto se construyen desde una mirada particularmente masculina, eh, y que se van construyendo además alrededor de estos padres simbólicos, quiero llamarlo de alguna manera o empezar a mencionarlo de alguna manera. Y bueno, parto de esta identificación de estos dos
elementos fundamentales, la construcción de la identidad, de una identidad marcada siempre por un otro y de una voz pensada en relación al silencio, sobre todo, principalmente, y a la contención también. Entonces, bueno, para iniciar, ya que Daisy citó este verso, este fragmento, hay un fragmento de Fumiko Hayashi que me gusta mucho, está en un libro del cual les hablaré más adelante, pero es un verso muy corto, muy breve, en el que ella se refiere a sí misma y dice, la corta vida de una flor solo se llenó de sufrimientos. Este verso lo rescato principalmente porque como vamos a ver o como intentaré mostrarles, el cuerpo femenino como este lugar de combate, este territorio en disputa, se construye como el eje central del cual se renuevan y se construyen nuevas identidades y nuevas formas de relacionarse, tanto con la literatura como con esta consolidación de una voz femenina. Como ven aquí en mi presentación, pues inicio principalmente con un hablar o a retomar este tema tan sonado cuando se habla de literatura femenina en Japón, ¿no? Que es el diario, sobre todo el utaniki, el Nikki Bunkai, la literatura de los diarios, y por supuesto la literatura femenina desde la escritura femenina o la mano femenina, como se conoce pues tan popularmente, la onade, esta escritura femenina surgida alrededor del periodo Heian, que se diferencia de la escritura más establecida o hegemónica para la época, sobre todo desarrollada por hombres, que, bueno, se escribía sobre todo en kanji, en caracteres chinos. La escritura femenina se empieza a diferenciar por ese uso del Japón vernáculo, del tanka, como una voz para tratar estos otros temas no hegemónicos o no tratados, digamos que bajo el lente del lenguaje oficial. Aquí quiero aclarar que aunque el japonés se trataba y se utilizaba diariamente, no era una lengua, por supuesto, que se utilizaba en las grandes, en los altos círculos de la sociedad. No era una lengua, como dije hace un momento, vernácula del pueblo de a pie, y el japonés un poco que se relacionaba con esta imagen o esta idea de la escritura más simple o de, por decirlo de alguna manera también, de esa escritura que trataba lo sensible, lo emocional, lo espiritual, todo aquello que no se regía en el orden, por supuesto, de la literatura y de la escritura seria y gubernamental, que pues era como se trataba esta escritura masculina, ¿no? En caracteres chinos. En este contexto, pues surgen nombres profundamente conocidos dentro de la literatura japonesa. Vengo aquí a mostrarles muy por encima a la grandiosa Murakami Shikibu, pues muy conocida por la novela de Genji, sobre todo, también por su diario íntimo, el diario de la dama Murasaki. Sobre estas autoras de Heian pasaré un poco más por encima, pero quiero nombrarlas principalmente porque es durante el periodo Heian que, como decía Daisy, se empiezan a formar y a consolidar estas grandes voces femeninas dentro del espectro de la literatura japonesa. Se consolidan no solo como pequeñas muestras de un genio literario, sino como grandes ejemplares de un genio literario nacional, que es el caso, por ejemplo, de la Dama Chikyu, y el impacto tan grande que tiene, por lo menos en la literatura japonesa, tanto en su época como más adelante, en las épocas posteriores, por supuesto. Y también menciono aquí muy brevemente a Sei Shonagon, otra gran dama contemporánea de Shikibu, una dama también muy conocida por uno de sus diarios, el Diario de la Almohada, un texto confesional, íntimo también, en en este recurso y en este registro del Nikki, del diario japonés, profundamente conocida también por la forma en la que utiliza su voz femenina, de alguna manera masculinizándola en relación a esas voces que se construyen a su alrededor. Sobre ellas, como les digo, no voy a profundizar mucho. Hay una autora, una poeta Heian, que llama más mi atención y sobre la cual me detendré en más profundidad, pero sobre
Shikibu y sobre Shonagon, quiero solamente mencionar el papel tan fundamental que tiene en la escritura de estas dos poetas la mirada masculina y esa mirada construida desde afuera, ¿no? Como venimos diciendo, tanto Daisy como yo, las mujeres dentro de la sociedad japonesa poseen una particularidad y es este papel un poco que de segundo, de persona de segunda categoría, de segundo orden dentro de su propio país y su propia sociedad, en este periodo en el que las mujeres aún así podían escribir, pues carecían de muchos derechos respecto a los hombres. Era una sociedad profundamente machista, por supuesto, en la que la mujer un poco que cumplía este rol más familiar de moneda de cambio, de medio también de ascensión social. La mujer un poco que no se construye y no se ve política y colectivamente como un sujeto político, sino que se ve más bien como un sujeto siempre pensado en relación a estas otras consolidaciones de la sociedad, el padre, la familia, el grupo. Y bueno, en esta relación es importante mencionar, por ejemplo, como Murasaki Shikibu y Sei Shonagon son las primeras que empiezan a consolidar esta voz masculina, esta voz femenina que responde a esas miradas masculinas sobre su escritura y su propia vivencia. No es conocido, por ejemplo, de estos fragmentos del diario de la dama Shikibu, los fragmentos en los que ella habla sobre su padre y sobre la relación profundamente dolorosa y el trauma un poco que ella experimenta al vivir constantemente con los reniegos de su padre por no haber sido ella un hombre, a pesar de su gran genio literario. Entonces, aquí se va consolidando también no solo otras de las características de esta literatura, una literatura que busca constantemente luchar por encontrar un espacio propio, una consolidación de una voz propia, pero también que se antepone ante esos grandes otros, ¿no? Los padres simbólicos, por ejemplo, como es el propio Japón, los padres en el territorio familiar y también esos padres, digamos, de alguna manera en el territorio intelectual y académico, si se quiere. Es conocido también que tanto Murasaki como Shonagon fueron mujeres ampliamente instruidas en la literatura de su época. Cada una hizo con ella, con esa literatura, lo que deseó, una más apostando como al terreno de la confrontación literaria, como es el caso de Shonagon, y Murasaki que la transforma en materia de ese genio literario que posteriormente se ve en el Genji Monogatari. Pero bueno, de estas dos autoras podría quedarme hablando mucho más largo y mucho más extenso, pero quiero continuar con una poeta que disfruto muchísimo y que fue esta primera gran eh, descubrimiento de la literatura japonesa, sobre todo de esta voz femenina de la que estamos hablando hoy. Es Ono no Komachi, una poeta también del periodo Heian. Tal vez no la conozcan tanto o no hayan escuchado tanto de su nombre, pero pues es conocida porque se le incluye dentro de las recopilaciones o las antologías que buscan recopilar los grandes poemas y poetas de la literatura japonesa y sobre todo pues del periodo Heian. Komachi la van a encontrar, por ejemplo, dentro de los grandes poetas japoneses, las grandes poetisas japonesas, y es especialmente considerada o reconocida su literatura dentro del mundo de la literatura japonesa por esa sensibilidad tan particular y pues tan característica, ¿no? De la literatura Heian, que bueno, Komachi tiene todo un tratamiento particular, lo veremos con uno de los poemas que traje para hoy, pero en ella rebosan constantemente estos grandes temas de la poesía waka, el mono no aguare, por supuesto, el flujo del tiempo, la impermanencia de la vida. Pero si algo es particular en Komachi y es esta renovación que se va agregando también a la norma literaria japonesa, es este lugar del cuerpo, ¿no? Y este reconocimiento, sobre todo, de una voz que se constituye en una corporeidad, de una voz que habla desde una experiencia física particular y diferenciada, sobre todo,
de la experiencia que tienen otros sujetos, que bueno, aquí en Komachi, por ejemplo, pues esta experiencia femenina no tiene un papel tan característico o un rol, digamos, tan fundamental como vamos a ver más adelante. También pues cuestiones de su época y de su naturaleza como mujer de la corte, pero en últimas es una poesía que empieza a notar estas características de una consolidación de una nueva voz femenina o de una voz que empieza a notar y a hacerse consciente de esa corporalidad femenina. Entonces, bueno, aquí les traje uno de sus poemas. Traje tres para revisar, pero quiero centrarme pues sobre todo en un par. Este es uno de los que más me interesa y dice en español: el color de las flores ya pasó en vano, mientras mi cuerpo pasaba por este mundo mirando las largas lluvias. Bueno, este poema tiene muchas traducciones. Hay una que es muy famosa de Donald Key, uno de los traductores de textos teóricos literarios más reconocidos del siglo XX, en las que cambian algunas particularidades del poema, sobre todo este inicio, Hana no Iroba, a veces lo traducen como flor de cerezo, pero lo importante y la razón por la cual traje este poema a colación es este lugar ya que se le da al cuerpo. Digamos que la poesía de Komachi es mucho más sentimental, mucho más emocional, está mucho más marcada por el encuentro, digamos, de los amantes o la participación de este amor frustrado, el recurrente tema también del amor y de las vicisitudes que carga consigo el amor. Pero este poema tiene una particularidad y es que no solo lo escribe hacia el final de su vida, sino que además da cuenta justamente de este paso y la vejez de la cual se está haciendo consciente la escritora y esa voz femenina detrás del poema que habla, ¿no? Lo vuelvo a leer. El color de las flores ya pasó en vano, mientras mi cuerpo pasaba por este mundo mirando las largas lluvias. Es un reconocimiento también de esta estabilidad de ese mundo que permanece mientras que esta voz poética se enfrenta, por supuesto, a una impermanencia propia, ¿no? A este sentido de que la vida es efímera, pero lo que me hace a mí desear tanto hablar de este poema y sobre todo como tenerle tanto cariño es esta presentación y esta equiparación de la flor con el cuerpo y sobre todo con el cuerpo de la mujer, ¿no? Esta flor que se reconoce como fuera de tiempo, que reconoce que ya no es una flor primaveral, sino que poco a poco se va marchitando. Y un poco que este tema también del reconocimiento del paso del cuerpo, perdón, del paso del tiempo en el cuerpo femenino, se va construyendo en Komachi como uno de los temas más recurrentes a los que ella regresa. El cuerpo se constituye un poco como este territorio de disputa nuevamente en relación a estos constantes, a estas constantes reglas sociales, ¿no? Y a estas reglas tan establecidas que se forman alrededor del cuerpo femenino. Este es un ejemplo nada más de ese reconocimiento, ¿no? De una característica particular en el cuerpo de la mujer, pero hay otro que me gusta mucho, que nuevamente empieza a tratar un poco que esta materia también de este yo poético más torturado, un yo poético mucho más sometido a una sensibilidad individual, por supuesto, una sensibilidad que responde única y exclusivamente a las alteraciones que sufre su alma o que atraviesa su alma. Y es este tercer poema que está aquí. Tan solo estoy. Mi cuerpo es una hierba flotante cortada de raíz. Si un arroyo me pidiera que lo siguiera, iría, creo. Este poema también, pues lo pongo aquí junto con el anterior que les acabo de leer, por de nuevo esta mención y un poco esta transformación que va sufriendo el cuerpo, ¿no? El cuerpo deja de presentarse como
una esencia pura o como un territorio casi que puritano, cristalino, sin alteraciones, y se empieza a presentar en estos códigos y términos del deseo también, no solamente el deseo, por ejemplo, hacia lo erótico, sino también este deseo hacia el tánatos, por ejemplo, similar a lo que hablaba Comachi en el poema anterior. En este caso, el cuerpo también se reconoce como esta esencia que llama a la desintegración, a la pérdida, al dejar de ser, ¿no? Esta exoración también sobre la capacidad de dejar atrás un estado y llegar a otro nuevo. Y bueno, tal vez en este punto no se vea tan claramente como este cambio radical un poco que presenta Comachi en su poesía, pero lo que quiero resaltar con estos poemas es justamente este reconocimiento y esta consolidación más que nada del cuerpo como un territorio y un espacio de conformación literaria y conformación de un yo consciente de sí mismo, consciente de ese paso del tiempo, consciente, por ejemplo, de el paso de la edad, también del deseo de morir, o también así como los deseos, por ejemplo, de destrucción, de aniquilación, que es lo siguiente de lo cual deseo hablarles. Para cerrar un poco esta parte, nada más me queda mencionar que antes ya lo ha ido mostrando Daisy, sé que ella les hablará un poco más de Chikyu, pero es particular como desde el periodo Heian se empiezan a constituir estas voces un poco que en rebelión, ¿sí? En una disputa, una lucha no abierta, por supuesto, no contestataria tampoco, pero una lucha en el territorio de lo artístico y en el territorio de lo literario, que busca justamente el reconocimiento de esta sustancia particular, ¿no? De esta sustancia diferenciadora que está presente en la literatura y en la poesía femenina, en esa mirada femenina que presenta y experimenta de forma particular ese mundo japonés del cual está frente al cual está en constante oposición y también en constante defensa. Respecto a la defensa, quiero decir que en las siguientes autoras de las que me verán hablar es mucho más evidente que Japón se construye como un territorio en disputa y como sobre todo un otro frente al cual estas autoras se oponen y se anteponen sobre todo desde esa mirada y la voz femenina. Entonces, bueno, aquí solamente quiero hacer un pequeño, un pequeño paréntesis. Eh, hay literaturas femeninas y hay muchas otras autoras femeninas que se quedan entre los resquicios de estas grandes voces, ¿no? O entre los resquicios de estas grandes autoras más representativas. El hecho de que yo haga este salto tan radical, al menos en términos temporales, es solamente una muestra de lo poco que llega hasta nosotros, de lo poco que poseemos en español de literatura femenina japonesa, pero hay también en el contexto político e histórico una realidad que antecede a digamos que estos vacíos dentro de los periodos de mayor florecimiento de la literatura escrita por mujeres. Y bueno, parte de eso, en el territorio de la historia japonesa, se consolida posteriormente al final del periodo Heian, posteriormente a lo largo del periodo Edo y más tarde en el proceso de la restauración Meiji. La figura de la mujer tiene un paso particular, tiene una transformación particular que la va llevando a diría que hacia dos lados particularmente. Por un lado, la lleva a este lugar de constante y gran ebullición en el que se encuentra la figura de la mujer durante la modernidad japonesa, durante el periodo antes de la Segunda Guerra Mundial, y en últimas es un periodo y un tránsito histórico y político
que lleva a que finalmente la posguerra sea este periodo en el que la mujer japonesa o la figura de lo femenino dentro de Japón se renueva y se consolida, digamos que en una nueva identidad que antes le era negada. Pero básicamente quiero nombrar, pues, por encima o pasar muy brevemente sobre la ideología de Ryosai Kenbo, esta ideología que surge durante el periodo Edo. Es una ideología que básicamente se constituye como un lema nacional en el que se puede traducir como mujeres correctas y esposas sabias, buenas mujeres y sabias madres, y madres sabias, perdón. Que bueno, más adelante, como les venía diciendo, durante el periodo de la restauración Meiji, el concepto es recuperado junto con varios otros de los cuales les hablaré también muy brevemente, pero la restauración Meiji constituye esta ideología del Ryōi Sakembo como parte fundacional o constitucional de su modo de comprender Japón y de su modo sobre todo de entender al pueblo japonés. Digamos que esta ideología que organizaba en estas estructuras jerárquicas y patriarcales el Japón feudal durante la restauración Meiji y sobre todo después en el periodo Taisho, se constituye posteriormente como una ideología militar, casi como un periodo es un periodo sobre todo de militarización tan considerable que por la parte ideológica el lugar que se le asigna a la mujer recae nuevamente a estos lugares mucho más, digamos, tradicionales, mucho más, mucho más, digamos que no solo tradicionales, sino también ancestrales, por decirlo de alguna manera, y mantener eh, este peso un poco de la palabra tradicional, ¿no? De la palabra tradición. Digamos que el papel de la mujer se lleva nuevamente a estos lugares mucho más tradicionales, donde la mujer tiene únicamente la oportunidad de ocupar tres roles sociales, ¿no? La de la buena esposa, la buena mujer, la madre sabia o la de la aparia, ¿no? La de la mujer fuera del orden social, que es el papel de la prostituta. Y bueno, aquí como pueden ver en esta diapositiva, lo que les propongo es oponer, o mi lectura más bien, se influye y se apoya sobre todo en esta oposición de la ideología militarista que hace parte y es tan marcada en el Japón durante el siglo XIX y siglo XX y de la revolución del Nikutai o lo que yo llamo la revolución del Nikutai. Nikutai se puede traducir o se conoce como esta carne sintiente, ¿no? Es un término que hace referencia particularmente a la carne física, a la carne que piensa, que siente, y es un término que en este periodo de alrededor de los siglos, de la década de los años 20 hasta alrededor de la década de los años 50, toma un carácter muy político dentro de la sociedad japonesa debido a que se convierte un poco que en este discurso de la izquierda, sobre todo japonesa, de los lugares intelectuales, los sectores académicos japoneses que se oponen a la militarización extrema del imperio, y Nikutai surge como, o resurge más bien, como esta oposición al Kokutai, el Kokutai que se entiende como el cuerpo de la nación, una homogeneización completa del cuerpo del pueblo japonés. Entonces, en este orden de ideas, pues el cuerpo femenino toma un papel particularmente eh, importante. Digamos que el lugar fundacional que tiene el concepto de Nikutai dentro de la literatura japonesa se extiende mucho más allá de solamente convertirse en un tema, digamos que de disputa política o ideológica. Nikutai más adelante se va a constituir y se va a establecer como un propio género literario dentro de la literatura de la posguerra, la literatura contemporánea japonesa. Si no lo han conocido, pero
hay varios géneros o varios textos muy conocidos de la literatura japonesa de esta época que se enmarcan dentro de la Nikutai Bunkaku, la literatura de la carne. Pienso, por ejemplo, en Sakaguchi Ango, uno de los compañeros de trabajo y uno de los también escritores más famosos de la Bureija, junto a Osamu Dazai, por ejemplo, que escriben desde esta consolidación de la carne y esta exploración, sobre todo, de una carne profundamente marcada por el deseo físico. Bueno, pues en este orden de ideas y sobre todo en este marco literario e ideológico es que surgen los nombres de poetas del siglo XX y escritoras del siglo XX que buscan encontrar en esta renovación literaria y en esta renovación sobre todo de los temas literarios un lugar para enmarcar la exploración profunda del cuerpo femenino como territorio de sentires y de exploraciones humanas. Hago sobre todo énfasis en esta expresión de lo humano, porque, bueno, como ustedes tal vez puedan tener en mente, este periodo, sobre todo de los años 30, los años 40, se convierte en un momento literario de explorar esa condición humana que atraviesa el japonés, sobre todo en el periodo de la posguerra. Y sobre todo en esa experiencia profundamente visceral y carnal de vivir la guerra en la carne propia, ¿no? Y en este marco, por ejemplo, se encuentra Fumiko Enchi. Fumiko Enchi es una novelista, sobre todo, narradora también, pero novelista principalmente, conocida por sus novelas Los años de espera y Máscaras femeninas, sobre todo. Son dos novelas en las cuales se explora profundamente esta necesidad de narrar el cuerpo y narrar ese cuerpo que empieza a suturar un poco o a escaparse por esas grietas y esas heridas de la guerra. En Fumiko Enchi se nota sobre todo esta experiencia profundamente visceral, que es ser mujer. Es su prosa es una prosa que está profundamente marcada por lo visceral, lo escatológico, lo sangriento sobre todo, pero desde un punto de vista que mantiene esta sensibilidad japonesa, esta sobre todo belleza o mantener las formas bellas en la literatura y en el espacio de lo literario. Aún así, Fumiko Enchi nos presenta escenarios literarios de una profunda desesperación y angustia humana, de una profunda también, de un profundo dolor carnal, digámoslo de alguna manera, que se experimenta únicamente por medio del cuerpo femenino y de las particularidades del cuerpo femenino. Entonces, Los años de espera, sobre todo, es una novela que explora como el trauma de la guerra y como otros traumas, como por ejemplo el trauma de la pérdida, el trauma del aborto, se van metiendo bajo la piel de sus personajes y se van presentando y explorando como digamos que como un espacio muy carnal de esa exploración de la vivencia del día a día dentro del territorio y el espacio de la guerra. Para Fumiko Enchi es fundamental explorar cómo esas mujeres viven el trauma desde una carnalidad violenta. Son cuerpos, por ejemplo, que sufren la mutilación, son cuerpos que sufren abortos clandestinos, son cuerpos que sufren el hambre también. Y siempre se marca desde esta mirada que reconoce que hay una violencia particular ejercida sobre lo femenino, o una violencia particular que no distingue, por ejemplo, de un procedimiento para curar a un militar y el procedimiento de traer un hijo a la vida, por ejemplo. Pero en Fumiko Enchi, pues lastimosamente no me voy a centrar tanto como me gustaría. El día de hoy, pues hay una autora de las cuales les deseo hablar más, que es Hayashi Fumiko, pero Hayashi Fumiko sigue muy en profundidad esta misma regla y esta misma línea de esa exploración de una corporalidad salvaje, ¿no? De la caída en la carne, de la cual hablaba hace un momento, ¿no? Quiero solamente retomar muy brevemente este concepto del nikutai, la carne sintiente,
se piensa, por ejemplo, desde el ensayo japonés contemporáneo de esta época como un territorio de rebelión, como un territorio también de renovación espiritual, si se quiere, para el Japón de la época. Si quedan pues con el deseo y la curiosidad de leer más al respecto, les puedo recomendar, por ejemplo, las tesis de la decadencia de Sakaguchi Ango, un ensayo contemporáneo a la posguerra en el que Ango explora esta caída en la carne, ¿no? Este volver a la carne como liberación ante el Japón que ve ante sus ojos como son quemados hasta los eh, perdón, como hasta olvidé, olvidé por completo la expresión, pero bueno, hasta los cimientos, es a lo que quiero ir. Este Japón que ve quemado hasta los cimientos, esa tradición y esa identidad que lo caracteriza. Y bueno, en este contexto del Japón destruido y desolado por la guerra, me queda nada más que agradecer a la prosa de Hayashi Fumiko y sobre todo engrandecerla y enaltecerla, porque no solamente es una escritora maravillosa, sino es una escritora que además se centra profundamente en esta experiencia extremadamente carnal. Es una escritora que no tiene el más absoluto remedio en explorar lo que es la necesidad de la carne. Hayashi Fumiko, por ejemplo, a diferencia de Fumiko Enshi, que nació en un hogar de intelectuales, Hayashi Fumiko es hija de dos vendedores ambulantes. Ella nace en la pobreza y la pobreza es todo lo que conoce a lo largo de su vida. Entonces, desde ese punto de partida en el cual se construyen sus voces literarias, hay, digamos que, una diferenciación radical entre el cómo narrar este ser mujer o sobre todo el cómo se vive el ser mujer en un espacio tan agresivo hacia lo femenino y sobre todo en un contexto en el que lo femenino se convierte nuevamente en un bien económico, no en un bien monetario. Entonces, Hayashi Fumiko pues es conocida sobre todo en español por estas tres novelas, El Relámpago, Nubes Flotantes y Diario de una Vagabunda. Son tres novelas que se han venido publicando durante los últimos años, las últimas décadas. De hecho, Nubes Flotantes fue la última versión, el último libro que sacó Satori de su obra, pero lo fundamental de Hayashi Fumiko es esta experiencia profundamente visceral y carnal de la pobreza, por ejemplo, o del ser mujer en un contexto de extrema pobreza y de necesidad. Digamos que esta violencia de la guerra y este trauma de la guerra está mucho más marcado en el texto que ven aquí en la segunda imagen, Nubes Flotantes, una novela que se centra profundamente en esta experiencia y vivencia sobre todo del Japón destruido por la guerra, por ejemplo, como para relacionarla a otros autores contemporáneos, es un poco similar a lo que hace Osamu Dazai en El Ocaso, eh, o por ejemplo también a estas narraciones de Una mujer y la guerra de esta colección de Sakaguchi Ango. Pero lo importante aquí es que Hayashi Fumiko es una de esas primeras exploraciones de la literatura contemporánea japonesa que le da una voz femenina y un lugar femenino a la experiencia de la decadencia o a la vivencia, sobre todo, de la decadencia como forma de vida. Y con esto, pues digamos que quiero es leerles un fragmento de Diario de una vagabunda. Diario de una vagabunda también lo traje a colación en esta conferencia y más adelante puedo extenderme un poco más sobre este texto que les recomiendo con tanto ahínco. Pero Diario de una vagabunda es especialmente particular porque no solamente refleja este carácter visceral de su prosa, sino además le constituye a Fumiko Hayashi como una autora profundamente renovadora de las letras japonesas. Digamos que este diario, este Nikki,
regresa un poco a la tradición al mismo tiempo que rompe con ella y que busca desafiarla activamente. Es un diario que, así como los diarios de las damas de Heian, está construido a través de fragmentos de prosa, de recuerdos, pero también de poemas que ella va agregando a la narración. Pero de la misma forma está repleto de otra serie de paratextos que se van convirtiendo en una especie de tablero de juego o una especie de rompecabezas que el propio lector debe ir completando a lo largo de la lectura. Entonces es un poco que esta expresión de la renovación del diario como forma literaria y sobre todo como forma literaria de explorar una intimidad y una sensibilidad profundamente particular eh, respecto a la, digamos que la experiencia individual y de la experiencia femenina, pero es además también como una exploración profundamente transparente eh, y casi que desnuda de todo tipo de tapujos que son pues tan comunes, digamos que dentro de la experiencia, de la narración, ¿no? Del proceso creativo literario y que también pues tienen un lugar particular dentro de la literatura japonesa, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, toda la literatura de máscaras, máscaras femeninas de Fumiko Enchi, como les mencioné hace un rato, pero también, por ejemplo, el Confesiones de una máscara de Mishima, o las máscaras de Dasai también en Indigno de Ser Humano, en Las Flores de la Bufonería. Aquí lo que hace Hayashi Fumiko es un poco que esa máscara del tatemae, esa máscara de la correcta presentación social, destruirla completamente y presentarse completamente desnuda y transparente eh, con los, digamos que con las virtudes y los profundos defectos que esa presentación le trae a su vida, ¿no? Como poeta, como escritora, pero también como esta persona que se pone, digamos, bajo la luz de la tarea literaria y expone su vida frente a las masas, ¿no? Digamos que, por un lado, este texto literario pues fue muy aclamado por, como les venía diciendo, esta renovación formal que hace del diario, pero sobre todo por este carácter tan desinteresado que tiene al momento de decir las cosas que tiene por decir. Entonces, les voy a leer nada más un fragmento de este diario de una vagabunda. Es un fragmento ya hacia el final de la narración, pero espero que puedan notar aquí esta profunda este salvajismo que caracteriza a Fumiko Hayashi. Dice, mirad el Fuji, mirad el monte Fuji. Dentro de las imágenes tuyas que antaño pintó Hokusai, he visto aquella juvenil en la que echabas chispas. Hoy eres un montículo funerario decrépito. Tú siempre diriges al firmamento tus ojos que brillan agudamente. Porque te fugas en medio de las nubes granujas y opacas. Cuervo, viento, golpead esos hombros del monte Fuji helados y de un blanco tan puro. Ese no es un castillo de plata, es el palacio de la gran tristeza donde se oculta la desdicha. Monte Fuji, aquí está de pie una mujer que no te respeta, aquí está una mujer que se burla de ti. Bien, este fragmento es uno de los tantos que se me vino a la cabeza cuando quería comentarles y hablarles sobre Diario de una vagabunda, pero elegí este en particular por esta rebelión frente a estos padres simbólicos y culturales de los que les hablaba hace un rato. ¿No? Si la literatura femenina japonesa está marcada y caracterizada desde sus inicios y su concepción como una literatura que busca la consolidación de una voz propia y que está en constante desafío entre esta identidad externa
que se le obliga a llevar o que se le obliga a hacer propia. Y esa identidad propia en conflicto que constantemente está debatiéndose frente a estos deseos propios, ¿no? El honne y a este comportamiento social, ¿no? El tatemae. Digamos que en este fragmento Hayashi Fumiko nos empieza a dar cuenta de este lugar de enunciación que toma su literatura, desde el cual está dispuesta a hacerle frente a todos aquellos padres simbólicos de la literatura japonesa, de la propia sociedad japonesa. Y es en este fragmento en el cual ella está hablando de su cuerpo desdichado de mujer cada vez más mayor, que se dirige al monte Fuji y le habla casi que renegándole y reclamándole por esa vida que ella ha llevado, ¿no? Es particular este lugar de enunciación, de nuevo, como y este, esta actitud, sobre todo, de desafío ante la figura tradicional del Japón o la figura, una de las figuras más tradicionales, honorables y grandes, perdón, grandilocuentes del Japón, ¿no? Que es el Monte Fuji. Y en este fragmento, que lastimosamente no pude ponerles aquí en su totalidad, Hayashi Fumiko se centra en desatar esta ira femenina que ha vivido la desolación, la frustración y el cansancio hacia este padre simbólico, ¿no? Hacia este lugar de, de tanto respeto y sobre todo como de tanta jerarquía ante ella. Entonces, pues solamente con ella quisiera empezar ya a cerrar. Como les venía diciendo, Hayashi Fumiko es, a mi parecer, una prosa muy particular dentro de las particularidades de la literatura japonesa de la posguerra, que tantas, digamos, sorpresas tiene para dar. Fumiko es, a mi parecer, una autora con la misma capacidad de desafío y de renovación literaria que tiene, por ejemplo, autores como Osamu Dazai. Su voz literaria y esta caída en la desgracia, eh, en la desintegración, ¿no? Y en la desesperanza. Tiene un lugar, digamos que muy particular dentro de su literatura, ¿no? Un lugar de renovación y de, sobre todo, de rebelión ante este Japón tradicional. Y en últimas, también una mirada profundamente cargada de conciencia de clase, que marca su literatura también en relación a otras literaturas mucho más académicas e intelectuales. Entonces, solo quisiera cerrar con este ejemplo, Hayashi Fumiko, una autora inmensamente increíble que escribe desde este cuerpo atravesado por la pobreza, por la violencia económica, sexual, la violencia también cultural, pero que encuentra en esta experiencia femenina no solamente un territorio de conflicto y un territorio también de desolación, sino un profundo amor hacia la humanidad, podemos decirlo de esa forma. Para Fumiko, no, en el propio prólogo de este texto del diario de una vagabunda, hay una mención hacia cómo dentro de tanta tristeza y tanta desolación hay un profundo amor hacia el ser humano, que creo que en últimas es también otra de esas grandes características de las literaturas femeninas japonesas y es este flujo constante, esta pelea constante entre dos pulsiones opuestas, una que casi que jala hacia esta desolación y esta decepción de frente al mundo, frente a sí mismas, y otra que casi que reconoce esta esencia particular del ser mujer y del pelear siendo mujer. Y desde ahí surge una mirada profundamente sensible y con un cariño muy profundo hacia también su país y su sensibilidad humana. Entonces, sí, por ahora lo dejaría por aquí. No sé, Daisy, si quisieras presentar algo o si
Creo que no te escuchamos. ¿No? No, no importa. Ahora sí. Sí, sí, bueno, finalmente voy a dar algunas ideas, ¿no? En torno a una escritora que creo que puede complementar un poco la visión justamente de, ¿no? Que acaba de dar Juliana, que es muy interesante porque en este recorrido que se ha hecho, ¿no? Desde el periodo clásico hasta ya, ¿no? Entrado el siglo XX con escritoras como Fumiko Enshi, ¿no? Entre otras también. Bueno, entonces, me gustaría retomar un poco la idea, ¿no? Esta frase muy común, peculiar, que incluso abarca Asia, ¿no? Que es el río Saikembo. Brevemente, voy a compartir con ustedes pantalla. Efectivamente, tenemos esta idea del río Saikembo, la sabia esposa, ¿no? La buena madre, que está presente desde tiempos antiguos, aunque se acuña en 1875. Yo diría que esta frase nos permite entender el papel que durante mucho tiempo se le otorgaba a las mujeres japonesas, ¿no? Esta idea de encasillarlas, justamente de definirlas con esta identidad que va de pronto a ser el eje también para contestar o responder desde la literatura. Hablar del río Saikembo en realidad es hablar de la presencia también del factor religioso, desde el confucianismo, hablar, porque esta es una idea también de China, es una idea compartida en Asia, hablar de los roles de género, de las 4 virtudes, de las 3 obediencias. Por un tema de tiempo, desde luego, es un poco complejo, largo de hablar, pero la idea está en mantener una dependencia en el caso de la mujer, que la mujer de alguna manera esté siempre, digamos, controlada, ¿no? Controlada socialmente. En esta regla, por ejemplo, de las 3 obediencias, como he marcado acá, normalmente existía esta suerte de, ¿no? De frase, ¿no? Cuando eres joven, obedeces al padre, cuando estás casada, obedeces al marido, y cuando quedas viuda, obedeces al hijo. ¿No? Pensamientos confucianos que acompañan incluso hasta el siglo XX, ¿no? Alrededor de Asia. Entonces, cuando hablamos de esto es muy interesante porque todo el tiempo se está pensando que la mujer se debe a alguien. Pero por otro lado, y para sumar justamente a la visión de la época, que efectivamente Juliana ha comentado mucho que esto se llega a romper precisamente con estas escritoras y la manera en cómo ellas expresan su subjetividad, ¿no? Expresan también el deseo, el cuerpo y todo lo demás. Tenemos el tema también de los roles de género basado en 4 virtudes. O sea, para la mujer o para ser mujer se tenía 4 virtudes en especial, ¿no? La moralidad, el hablar apropiado, tener una apariencia modesta y un trabajo diligente. O sea, esas eran las características que podría resumir a la mujer virtuosa, ¿no? Es muy interesante, eso justamente hace un rato comentaron en el chat, ¿no? ¿Cuál era la escritura de de la literatura femenina antigua, ¿no? Que hubo durante un tiempo, justamente, yo voy a... El audio, que me mandó la Mara. El audio, sí. Ya le digo. Vamos a mutear, sí. Ok. Antiguamente, por ejemplo, existía, ¿no? Un tipo de escritura en el cual tenías que mantener, lo puse ahí en el chat, una escritura que mezclaba kanji, kana, ¿no? Hiragana con kana, con escritura china, en la cual se promovía que hay que hablar apropiado, elegante. O sea, si una era escritora, tenía que hablar bajo esas ideas, no sus preceptos, ¿no? Y la escritura estaba pensada justamente en ello. Eso cambia con el Genbu Ishi en el siglo XX, con una escritura que aborda más realismo, una capacidad más amplia de poder escribir justamente, ¿no? Y eso forma, desde luego, parte del cambio del siglo XX. Eso es lo que tenemos justamente en las 4 virtudes, ¿no? Tenemos 3 imágenes. Yo me gustaría que nos detuviéramos en esta de acá. La voy a marcar para que ustedes la puedan ver, porque si bien las 3 nos pueden servir de ejemplo, estas además están en la Universidad de Columbia, la pueden ver de manera digital, son de inicios del siglo XX, 1920, 1930, lo mucho, estamos entre el periodo Meiji y Taisho. Nos ubicamos en esta imagen aquí que está a mi derecha, y quiero que observen bien qué simboliza este afiche, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí denostando, ¿no? Este afiche, esta ilustración, ¿no? Si me pudieran decir
¿no? Abro la caja de comentarios, lo que ustedes quisieran decir, qué se les ocurre, qué creen que signifique esta portada, qué está diciendo, qué simboliza esta presencia, ¿no? Tenemos una mujer escribiendo y al lado tenemos un hombre, ¿no? Pequeño, diminuto, ¿no? Pero ¿qué puede significar en el contexto, ¿no? Digo, está bastante rico de analizar, ¿no? Tenemos por un lado la mujer que escribe, ¿no? Y aparentemente nos puede hablar de modernidad, de escritura, pero luego está este hombre, ¿no? Que además está empequeñecido, ¿no? Ese es un punto interesante. Milagros me dice que la mujer escribe supervisada por el hombre. Puede ser, ¿no? ¿Qué más piensan ustedes? Ahí ustedes me pueden decir. Hay un cierto control, efectivamente, hay un control aquí, ¿no? La mujer no es totalmente libre a pesar de que estamos en el siglo XX, ¿no? Y el hombre parece dirigir lo que ella tiene que escribir, ¿no? Y ella me dice, el aporte del hombre en la escritura es muy poco significante. Lo que se puede notar, efectivamente, es, si bien hay un control, en la representación el hombre es diminuto, como decir que en este punto, ¿no? Se busca exaltar, ¿no? La presencia de la mujer, de esta escritora, ¿no? El hombre parece empequeñecido porque de pronto hay una crítica justamente a este sujeto. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sabemos. A ver, leo más comentarios. Dice Guillermo, me parece que la mirada del hombre no desaparece completamente, pero en realidad es la escritura la que empobrece al hombre. La mujer puede existir, las letras como ese espacio, sí. Puede ser que de pronto también se dé esa interpretación de que la escritura le da más libertad y mayor poderío a la mujer, a pesar de que esa presencia no haya desaparecido del todo. Muy bien, gracias Guillermo. Henry me dice, la primera la madre, la segunda la mujer que se relaja, ajá. Bueno, tú comentabas de los tres. Sí, en realidad en los tres nos da buenas interpretaciones para la condición justamente de lo femenino en esta época. Era interesante porque son además portadas de revistas femeninas, ¿no? Y Anel me dice, el hombre se lo corrige. Sí, podemos darle muchas interpretaciones aquí, ¿no? Pero lo que vemos es que para la época la presencia de la mujer era mucho más, ¿no? Predominante. Como dice acá Copeland, justamente en la época de la modernidad, en el siglo XX, la idea de los hombres era que la mujer conserve el pasado, conserve lo tradicional. Por eso, como Henry menciona en la primera portada, esta presencia de mujeres en kimono. Claro, si notan, las mujeres están en kimono. Es siglo XX, ¿no? Y ya los hombres están representados con atuendos más occidentales. Pero la manera a veces en cómo anclan a las mujeres dándole un papel tradicional, ¿no? De ser efectivamente una suerte de guía y todo, que se ve justamente en la primera portada, la que comenta Henry, donde está esta suerte de madre, cuya hija además ya no usa aquí, ¿no? Son dos generaciones además distintas. Pero Copeland señala precisamente en este punto es que en el siglo XX todavía hay esta suerte de idea, ¿no? De querer anclar a la mujer en el pasado, en hacerla a ella el reducto de lo tradicional cuando a todas luces la mujer ya está cambiando, está revolucionando justamente, ¿no? Entonces tenemos eso. Graciela me dice, creo que muestra las capacidades de las mujeres. Y aunque esté bajo la morada y el control permanente del hombre y que puede ejercer su libertad por medio de la escritura, la mujer se muestra tranquila. Sí, es cierto, ¿no? Además que fíjese alrededor hay como debates de béisbol, raqueta, es como que la mujer, esta es una mujer que podría hacer otras cosas, ¿no? Que aparentemente puede cultivar o cultiva otros deportes, aficiones, pero su objeto, su focalización ahora está en la escritura, ¿no? Entonces nos muestra además a una mujer intelectual, sumamente intelectual y con capacidad además de elegir en un mundo moderno, ¿no? Muy bien, gracias. Bien, entonces tenemos estas ideas que Henry me dice tradición versus innovar, ¿no? Sí, hay un contraste, un choque muy fuerte que justamente lo mencionaba ya Juliana, entre la tradición y la modernidad, entre los cambios que ocurren inevitablemente y efectivamente esta manera tradicional de definir a la mujer. Ya les comenté de la revista Seito, ya no les voy a mencionar más de este manifiesto inicial, pero claro, ahí están las chicas súper poderosas del Japón, ¿no? En algún momento a veces me preguntan, ¿hubo feminismo en Japón?
Se puede decir que esta es una suerte de inicios de feminismo, ¿no? Con esta revista aparecida en 1911, estas chicas que no pasan de los 25 años, muchas tienen 20, 25 años, hasta Kiko Yosano, Raichu Hiratsuka, muchas de ellas se les llamaba las Hirerohime, las chicas, ¿no? De la ideología, ¿no? Un nombre que aparece en la prensa de manera despectiva porque era raro que justamente se empiece a publicar revistas para mujeres, pero además hablando de temas bastante candentes, ¿no? No estamos hablando solamente de una revista para escribir poesía o narrativa, estamos hablando, por ejemplo, de ensayos en los que discutían la igualdad de género, el tema de la castidad, el aborto, entonces sí es bastante fuerte lo que en ese momento ellas comentaban acerca del divorcio y todas esas cosas. Verán en las portadas que están aquí a mi lado izquierdo, estas cuatro portadas, el diseño muchas veces era alusivo a la mitología griega, ¿no? Era muy bonito, ¿no? Se le llama Seito Aoyai justamente, ¿no? Entonces sí, en 1913, Raichu Hiratsuka, ella justamente se manda con un ensayo titulado Las mujeres del mundo, en el cual ella dice pues que hay que rechazar este término de Ryosa y Kembo, que no hace más que reducir a la mujer, ¿no? Y justo por este ensayo, pues se censura la revista y deja de publicarse. Pero lo interesante es que a pesar de la corta duración que tuvo esta revista, pues cambió el panorama justamente de la literatura japonesa y como hemos visto también gracias a Juliana, en realidad la mujer siempre ha tenido un papel predominante, ¿no? De respeto, ha habido escritoras, unas eminencias, ¿no? Todas unas escritoras muy buenas además, ¿no? Pero ese papel muchas veces pues ha sido ninguneado por esta representación y asignación de la identidad de la mujer. No me detengo mucho aquí porque quiero mostrarles a otra escritora. Yo creo que complementando la visión del cuerpo que hace Juliana, me gustaría hablarles justamente de Akiko Yosano, ¿no? Una escritora que participó en la revista Seito, una escritora que renovó el tanka, una escritora que marca su poesía con profundo erotismo y visión del cuerpo, ¿no? Una contemplación además del yo. Porque hay un problema a nivel general en la literatura japonesa, el tema de la individualidad, ¿no? La representación del ego no existía. Llega la modernidad, el siglo XX, y eso aparece, ¿no? Porque es propio del proceso de la modernidad justamente la creación de una individualidad. Y esa individualidad ayuda a que mujeres, justamente mujeres escritoras, tomen conciencia de su yo, de lo que sienten, de lo que desean, y de cómo, desde luego, aprecian, ¿no? Observan su cuerpo. En detalles de esta escritora, a la cual recomiendo mucho, al igual que las otras escritoras que hemos visto, me gustaría comentar brevemente algunos detalles. Voy a minimizar, creo, esto de aquí. Voy a minimizar. Sí, creo que sí estoy compartiendo. Ok, lo voy a minimizar para que no se mueva. Simplemente decirles lo siguiente. Kiko Yosano es de 1878, ¿no? Bastante antigua. Ella escribe cancioneros propios de la época, además del siglo XX, de inicios, ¿no? De esa afición, además, por el romanticismo. Esta influencia del romanticismo occidental hace que muchos poetas, pues, tratan de encontrar influencias no solamente en la expresión de la subjetividad, sino también buscar la musicalidad, ¿no? Entonces, su primer cancionero del cual les voy a presentar, Miraregami, fue publicado en 1884. O sea que los poemas que vamos a ver a continuación datan justamente de 1884, muy antiguos, del periodo Meiji, cuando recién se iniciaba la modernidad y occidentalización del Japón. Desde luego, en su época cautivó a muchos jóvenes. Ella siempre ha sido una escritora de polendas. Ha escrito en la revista Seito, en su momento hablaba mucho de la libertad femenina, también critica el colonialismo japonés, en épocas en las cuales todos aplaudían al emperador, todos aplaudían la invasión de Japón, ¿no? Ella más bien lo critica, entonces justamente por ello se vuelve una escritora emblemática, ¿no? Reconocida además. Ella además traduce el Genji Monogatari al lenguaje Genbuichi. Como les comentaba, Genbuichi
es el estilo moderno de cómo escribían las mujeres a partir justamente de los inicios del siglo XX. Antes a las escritoras japonesas se las obligaba a ser elegantes, a escribir con caracteres chinos, a expresar sus emociones en kanji, a no ser muy expresivas, a marcar distancia, a no abogar por un realismo, no decir malas palabras. Entonces, había una suerte de cerco a nivel del lenguaje que finalmente esto se rompe en el siglo XX con este lenguaje moderno o estilo Genbun Ishi, en el cual pues las mujeres ya tenían mayor libertad para escribir a la par que los hombres. No es que no escribían, ¿no? Hemos visto escritoras desde el periodo Heian, sino la manera en cómo ellas se expresaban era muy limitada porque se abocaba a representar siempre todo de una manera que sea bello, que no incomodase justamente, ¿no? Entonces, en la poesía ella lleva eso, ¿no? Bueno, más que la poesía, en la traducción que hace al Genji Monogatari de Murasaki Shikibu. Pero bueno, brevemente les comento para que vean la musicalidad, pero también la manera en cómo se centra en el ego. Voy a, aquí, lo voy a mover desde aquí porque sí, se mueve mucho. A ver, lo muevo desde aquí, aquí. Por ejemplo, tenemos este tanka. Fíjense que aquí el tanka está todo en línea, ¿no? Todo junto, ¿no? Aunque puede estar dividido en 5 versos, ¿no? En silabarios 5, 7, 5, 7, 7. Pero aquí nos va a importar dos cosas. Primero, lo que quiere decir el yo poético, el hablante lírico, y segundo, lo que puede transmitir en imágenes y en musicalidad. Por ejemplo, acá en español dice, mi cabello negro, mi espeso cabello negro, mi cabello salvaje, sus 1000 hilos portan mi corazón desaliñado, destrozado. Tenemos así, ¿no? El libro es justamente Cabellos Revueltos, el poemario es Cabellos Revueltos. Y acá ella nos habla justamente del cabello. Pero fíjense, es una parte del cuerpo, ¿no? Esto es algo nuevo, ¿no? La percepción del cuerpo, del cabello, de todo lo que emana de él, ¿no? Ella dice, mi cabello salvaje, mi espeso cabello negro, ¿no? Esas definiciones, esa manera de expresar no existía. Era algo nuevo, novedoso, porque a las mujeres no se les daba el poder de intensidad en las emociones. Entonces, cuando ella habla del cabello, pues, ¿no? Desde este plano de erotismo, de sensualidad, ¿no? También lo habla desde el ego, es decir, se construye un ego aquí, ¿no? La manera en cómo ella se observa y observa su cuerpo es poderosa, es intensa, es pasional. Entonces, eso llama la atención de arranque, ¿no? Desde los 3 primeros versos de este tanka, ¿no? Que es mucho más expresivo. Pero además, el cabello, ¿no? Justamente a las ideas antiguas del periodo Heian, siempre está asociado a un aspecto de belleza, ¿no? A un aspecto de belleza. Está en la poesía de Izumi Shikibo, está en la literatura, está a veces en esta idea de cabellos revueltos asociado también a la mujer enamoradiza o también a la mujer que ha perdido la cordura. Entonces tenemos esta, y luego dice, sus 1000 hilos portan mi corazón desaliñado, destrozado. Nuevamente cierra aquí este tanka, ¿no? Con esta percepción de sus sentimientos, ¿no? De cómo en este momento ella se siente triste, ¿no? Frente a toda la vitalidad del cuerpo, ¿no? Hay una suerte de conflicto, ¿no? Entre la vitalidad del cuerpo, la energía del cuerpo y lo que ella está sintiendo. Pero eso es poderoso porque nos está mostrando, ¿no? Todas las emociones que saltan, no oculta nada, ¿no? La manera en cómo lo dice, además, es muy poderosa. Ahora, hablando de la musicalidad, ¿no? Efectivamente, ya para inicios del siglo XX, con este tanka, ya los tankas dejan la sutileza, dejan un poco la percepción de la naturaleza. Si comparamos justamente con lo que nos presentó Juliana, hay expresiones de sentimientos, pero no eran así de intensos, ¿no? Y la naturaleza además aquí ya no está presente, ¿no? Ya no es el protagonista como antes o tradicionalmente se adjudicaba a, efectivamente, a la literatura, ¿no? Acá dice justamente, ¿no? Kurokami no sensu wo, kami no mirari, kami katsumo, himirare wo, himiraru.
¿no? Muy musical, ¿no? Jugando siempre a terminar, ¿no? Los versos en vocal, ¿no? Himirarumo, himiraruru, ¿no? O, que es propio también de la época, ¿no? Pero bueno, para cerrar brevemente este comentario y a esta poeta, acá les muestro justamente lo que tengo. Aquí tengo unos poemas, voy a ver si los puedo, vamos a ver si puedo ampliar un poco para que no se... Voy a tratar de modificar la transición para que se pueda ver en pantalla. Ok. Bien, me gustaría cerrar con esto, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría, les he presentado aquí, ¿no? Tres tancas, ¿no? Y te voy a preguntar cuál te gusta más. Pero para que veas, vamos a ir uno por uno, para que observen cómo es que ella observa su cuerpo, cómo ella también se representa a sí misma. Por ejemplo, en el uno dice, en el recinto del amor, olor de lirios, ¿es mi pelo revuelto o el temor que su aroma se esfume con el día? Transitoriedad de la vida, también, ¿no? Hablar del amor, de lo que siente. El número dos, esto también es bastante, ¿no? La apreciación misma del cuerpo. Dice, después de mi baño me visto mientras sonrío en el largo espejo, un retrato de ayer que no se puede negarse, ¿no? Que no puede negarse. Ahí también, ¿no? El cuerpo desnudo, ¿no? Esta imagen de el cuerpo desnudo, de verse, eso también forma parte de este lenguaje que aquí ya no estamos hablando del Ryosai Kenbo, de la función de sabia madre, buena esposa, ¿no? Buena esposa, sabia madre, ya no funciona aquí. Aquí no está representando a una mujer que es esposa o que es madre, simplemente es la mujer que se observa, que disfruta de su cuerpo, de su juventud, ¿no? De su vitalidad, ¿no? Entonces es eso, y también de la conciencia de que el tiempo pasa, ¿no? Del cual además se pregunta constantemente y es consciente constantemente también. El 3 dice, hasta que nos encontremos convertidos en estrellas, olvida la voz del otoño que una vez oímos desde la misma cama. Poderoso, ¿no? Es un poco de esta poesía clásica, es como el sio coreano además, muy potente, ¿no? Hablar, por ejemplo, de los amantes, de estar en una misma cama, ¿no? Esta idea de hablar del amor, pero sin dejar de lado la pasión, ¿no? Hablar del encuentro, hablar justamente de toda esta idea del amor eterno, por ejemplo, de este amor que sí, ahí está la naturaleza, está presente esta idea de la muerte incluso, ¿no? La muerte, la trascendencia de la muerte a través del amor, pero está esta idea también de vivir el presente en el sentido de olvida la voz del otoño, ¿no? Que una vez oímos desde la misma cama. Es decir, en vez de aturdirse por lo que vendrá mañana, ni por la muerte, por este otoño, hay que vivir, ¿no? Vivir el presente. Hay que vivir eso, ¿no? Y cierro el 4 con esto, ¿no? Me veo sumergida, Azucena en el baño, todo mi cuerpo proclama la hermosura de sus 20 años. ¿No? Un bonito poema para cerrar, ¿no? La hermosura de sus 20 años, ¿no? Cómo lo manifiesta, cómo señala, mi cuerpo es hermoso, ¿no? En ese momento, además de juventud, ¿no? Hay aquí alusión a, ¿no? Me veo sumergida, Azucena en el baño, esta asociación a flor, ¿no? A la azucena también, pero nuevamente esta idea de lo virginal, de lo inocente, de lo puro que nos da la azucena por su juventud, por el hecho de no haber vivido, de repente no estar casada, por decir así, ¿no? Está en una época en la que la pureza le envuelve, pero también de, a su vez, de disfrutar el cuerpo, ¿no? De celebrar justamente esa juventud. Me dicen en los comentarios cuál les gustó más, el uno, el 2, el 3 o el 4. ¿Cuál les ha gustado más? Ahí está, cada uno está enumerado, pero me gustaría de pronto saber con cuál has conectado, cuál te ha hecho, digamos, sentir, ¿no? Más emocionado, cuál dirías, muy bien, gracias por los comentarios. Los el 3, el 3 les cantó muy bien, todos. Bueno, tenemos un montón, pero sí, gracias.
está entre el 3 y el 2, ¿no? El 3 y el 2, hay, digamos, buenos, ¿no? Para que vean que esta poeta, ¿no? En 1884 y ya estamos hablando del cuerpo, ¿no? Qué bonito, qué hermoso, y además todo, con esta visión del ego, ¿no? Del yo, con esta visión de disfrutar yo, de no depender de nadie. Entonces, creo que esto creo que Kiko Yosano suma muy bien al catálogo de escritoras, estas escritoras japonesas que desde muy temprana edad han tratado de revolucionar la escritura, la literatura japonesa. Ya por un tema del tiempo lo cierro ahí, pero qué bueno que les haya gustado y desde luego, gracias a la traducción, tenemos Cabellos Revueltos traducido en el español y tenemos otras obras finalmente. Ahora sí, dejo de compartir para poder abrir un espacio de pequeñas preguntas. Sí, muchas gracias, estimada Daisy, estimada Juliana. En esta parte del evento, ya para terminar, tenemos el pase para un par de preguntas. Pueden levantar la mano o también pueden escribir a través del chat. Eh, si desean participar, por favor, háganlo ahora. Mm, a ver, creo que por ahí mismo. Me parece que podríamos ir cerrando con algunas recomendaciones de autores y lecturas, que creo que lo han pedido bastante también en el chat. Ok, bueno, primero darle las gracias a Juliana y por este aporte, ¿no? Por esta invitación también aquí a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y por eso mismo, como eres nuestra invitada, quisiera hacerte para, ¿no? Esas palabras para que puedas recomendar a algunas autoras, ¿no? Primero. Bueno, muchas gracias. Daisy, de nuevo reitero, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy extenso, lastimosamente se nos podría aquí ir toda la noche hablando al respecto. Pero bueno, Daisy, como mencionabas hace un momento con estos poemas que leíste, me quedó resonando muchísimo el segundo poema, este poema que habla y reconoce el cuerpo como el territorio, ¿no? El territorio particularmente de una mujer. Creo que quiero cerrar un poco con esa idea respecto al cuerpo, mi participación el día de hoy. Entonces, reitero nuevamente, quisiera que toda esta charla de hoy sea como una profunda invitación a que conozcan la literatura de Fumiko Hayashi. En este momento su obra está siendo cada vez más traducida. Hay varias novelas de ella que se están traduciendo cada vez más. Diario de una vagabunda es, como les mencioné, un diario modernista, un diario experimental con cosas de diario, con cosas de novela, con pequeñas cosas de otros textos no literarios que renuevan esta forma clásica del cuento, pero en relación a este lugar particular del cuerpo dentro de la literatura. Hayashi tiene esta mirada mucho más, digamos que perspicaz sobre cómo el cuerpo, la carne de una mujer es el único territorio que realmente le pertenece. Entonces, les recomiendo encarecidamente que lean, por ejemplo, Crisantemos tardíos, una novela sobre una geisha que explora particularmente el tema del cuerpo y la mujer. Y pues también Nubes Flotantes, que son sus novelas que están traducidas en este momento al español. El Relámpago también está traducido y espero que pronto se traduzca uno de sus manuscritos más, digamos que aclamados en inglés y en Japón, que es Comida. Entonces, por este momento me quedaría recomendárselas a ella, también a Fumiko Enchi. Hago de nuevo como una mención a ella. Sé que pasé pues muy por encima en mi presentación, pero ahí donde Fumiko Hayashi encuentra lo salvaje y la desolación para hablar sobre la mujer, Fumiko Enchi lo hace más desde un territorio o desde un lugar, digamos que de mística femenina, de ese descubrir aquella esencia femenina desconocida, por supuesto con muchísima violencia también, pero siempre pues desde este lugar de un reconocimiento muy particular de lo que es ser mujer, ¿no? Eh, de ella, por ejemplo, en este momento está traducido Los años de espera, Máscaras femeninas, me gusta mucho. Y de nuevo, si tienen como este
deseo particular de leer sobre las máscaras o si han leído autores que escriben sobre las máscaras, no me queda más que recomendarles que también le den una oportunidad a esta mirada de la máscara femenina. Y bueno, ya como para extenderme un poco, nada más, Fumiko Hayashi, por ejemplo, que para mí es como una versión femenina con aspectos que la hacen incluso un genio literario más grande en algunos casos, salvando pues las distancias de sus estilos. Es un gran ejemplo de esta mentalidad contemporánea, por ejemplo, que tenía Osamu Dazai en la literatura masculina de la época, ¿no? Entonces, no me queda más que recomendárselas a ella. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Sí, ahí, Susana, de hecho, comentaba si podrías escribir los textos que nombraste, ¿no? Yo creo que sí, luego lo puedes hacer, ¿no? Brevemente, sí, sería un gusto. ¿Es posible tener las diapositivas? Pues yo diría que sí. Voy a consultar con Juliana primero para poder confirmarte, pero sí, nos encantaría. De hecho, es algo que en algún momento sí hemos hecho, así que por esa parte sí, desde luego, muy bien. Sobre los certificados, pues sí, lastimosamente creo que no se pueden, ¿no? Por un tema de la universidad, no sé muy bien de eso, pero cualquier cosa esperamos dar una respuesta, pero normalmente, lastimosamente, por un tema de la universidad, cosas administrativas, no se puede expedir certificado. Nos encantaría muchísimo, dado la acogida que tienen los eventos, pero al ser una universidad nacional y todos los procesos que hay, pues es muy difícil. Pero desde ya les agradecemos su participación, ¿no? Ahí me comentaba Henry sobre los gustos por los mangas shoujo. Sí, hablando de eso, me gustaría recomendar, aunque no está traducida al español, a Nobuko Yoshida, que ella justamente es una autora que enlaza muy bien con los mangas shoujo porque es del periodo Taisho, porque sus temas se serializan justamente en mangas, ¿no? Como Flores Amarillas. Sé que no está en español, pero si puedes buscarlo, Henry, sería en inglés, me parece que están algunos, y también hay mangas, ¿no? Que son adaptaciones de ella, así que sí, bienvenido sería. Muy bueno. Por mi parte, me mencionaban por ahí en algunos comentarios sobre algunas otras editoriales. Bueno, yo recomiendo también el Caracol. De hecho, es una editorial que me gusta mucho, ¿no? Que trae muchas cosas buenas. Sobre Kiko Yosano también está esta que saca Fragmentos de Nubes, ¿no? Que se suma también a este poemario Cabellos Revueltos. En general es una editorial que me gusta mucho cómo hacen la traducción, el trabajo, ¿no? Entonces sí se las recomendaría, ¿no? Así que sí, sería muy bueno todo ello. Algo más contemporáneo, yo creo que Mieko Kawakami, por ejemplo, no le hemos mencionado, pero es una autora que si tú quieres desde una lectura feminista, ¿no? Digamos, más actual, funciona muy bien Heaven, ¿no? Pechos y Huevos también, entonces, y también ha sido traducida al español. La ya conocida Hiromi Kawakami, ¿no? También, ¿no? Tiene varias obras, ¿no? Justamente, ¿no? Los amores de Nishino, El cielo azul, La tierra blanca, entre otros, ¿no? Y bueno, esperamos haber completado alguna de sus dudas. De Fumiko Enchi también está justamente Máscaras Femeninas, que justamente hay una edición que acaban de lanzar, la traducción de Matías Chape, que también es un colega, ¿no? Que trabaja en el Colme, es muy bueno también, súper recomendado. Así que nada, simplemente espero que esto les haya gustado y les motive a que puedan revisar obras de literatura japonesa y de sus escritoras. Muchas gracias por su asistencia. Eh, Buenas noches con todos. Ha sido un gusto. Nos vemos en una próxima oportunidad y los invitamos desde ya a otras actividades del Centro de Estudios Asiáticos. Gracias y buenas noches a todos donde te encuentres. Gracias, Juliana. Gracias desde allá de Perú. Así Gracias. que nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense todos.